Hola mis hermanos, que el Señor los bendiga. Me gozo mucho de poder compartir hoy otra vez con ustedes. El Señor me da el privilegio de nuevo estar en sus hogares y que podamos juntos ser edificados a través de la palabra del Señor. Ha sido un tiempo maravilloso que hemos estado viviendo como Misión Cristiana El Calvario, una etapa que no sabíamos que llegaría, pero que el Señor tenía preparada para nosotros, y me alegro mucho de que nosotros seamos partícipes de todo eso. Hoy pues tenemos la bendición de tener con nosotros a un hermano, y es nuestro hermano Leonel Rueda. Qué bendición, hermano Leonel, tenerlo con nosotros, y pues que juntos podamos edificarnos y también edificar a los hermanos que nos están escuchando. Amén, hermanos. Al fin se llegó el día que tanto soñaba, ¿verdad? De estar glorificando a nuestro Padre y ser parte de este proyecto tan maravilloso, ¿verdad? Felicito al pastor por la iniciativa, porque vi un hombre que a pesar de las circunstancias nunca se detuvo. A pesar de esta pandemia, fue lo primero que hizo, empezar con este proyecto, y lo felicito, ¿verdad? Porque ha valido la pena. Nosotros en los hogares hemos estado nutriéndonos a través de las enseñanzas, ¿verdad, pastor? Nos glorificamos, y cuando no tenemos esas enseñanzas, no podemos ir a recogerlas del hermano Checha, ¿verdad? Por circunstancias de trabajo. En la noche pues nos hace falta, pero realmente es una bendición poder formar parte de Misión Cristiana al Calvario. Amén. Así es, como usted lo dijo, qué bendición, ¿verdad? Que estemos llegando a los distintos hogares, y ahora a través de este medio. El Señor nos permite utilizar las redes sociales para poder llegar a más personas, porque antes nos limitábamos, ¿verdad?, a dar estas enseñanzas, digamos así, solamente a nuestra congregación, a Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión. Pero ahora a través de este medio podemos llegar a más familias, a todas partes del mundo, y poder edificar a tantas personas que tienen hambre y sed de escuchar la palabra del Señor. Y me gozo mucho que usted esté siendo edificado. Me ha contado en otras oportunidades que le han encantado las enseñanzas. Amén. Y que ha sido edificado. Y qué bueno que hoy podamos compartir juntos también este discipulado, que sin duda alguna pues va a nutrir al cuerpo de Cristo. Amén. Así es, Amén. pastor. Como le decía, esta era una visión que ya se tenía hace varios años por medio de hermano Rudy. Visiones, ¿verdad? Donde ya se hablaba de un centro de adiestramiento, donde Misión Cristiana La Nueva Unión iba a transmitir. Y en esos momentos decía yo, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? No entendíamos, ¿verdad? Aún tuvimos la dicha de ir al último congreso. Y digo dicha fue porque es el último, donde compartimos tiempo, un viaje algo arriesgadito, ¿verdad? Porque usted confió en mi persona. Entonces, me gozo realmente porque toda la palabra que Dios ya había dado hoy se está cumpliendo, y vemos cómo se está llegando a todo el mundo, ¿verdad? Algo sorprendente, porque si nos vamos a la sede central, ellos ya tenían un año de estar transmitiendo en línea, ¿verdad? Así y qué es. maravilloso que ellos hace un año estaban en eso, y nosotros decíamos, ¿y por qué? Porque ellos no se quieren relacionar, no entendíamos. Pero ahora sí entendemos el por qué ellos ya estaban ensayando, ¿verdad? Así es. Amén. El Señor los había metido a ellos desde un tiempo antes a este proceso, porque sabía que todo el resto de Misión Cristiana El Calvario tendríamos que entrar también a esto, ¿verdad? A esta nueva etapa de hacer nuestros discipulados, nuestros adiestramientos, los servicios generales, pero ahora a través de las redes sociales. Apenas hoy estuvimos reunidos con el apóstol Salvador Obregón, y nuestro apóstol nos hacía énfasis en esto, precisamente de esto estuvimos platicando hoy con él, ¿verdad? De que era necesario que llegara este tiempo, y qué bueno que llegó este tiempo. Amén. Nos decía él, algunos nunca lo habíamos hecho de esta manera, otros ya lo estaban haciendo así hace tiempo, pero qué glorioso es el Señor que nos está permitiendo el poder participar de este tiempo, de esta etapa, de esta gloria que el Señor tenía preparada, y la tenía preparada para ahora, ¿verdad? Exacto. Y nosotros somos los que somos bendecidos hoy. Y hoy pues queremos nosotros continuar edificando y siendo edificados a través de nuestro discipulado,
hemos estado recibiendo nuestras lecciones de nuestro manual de identidad, de nuestro manual de identidad de Misión Cristiana del Calvario. Para las personas que nos están viendo que no son de Misión Cristiana del Calvario, les queremos comentar que hoy queremos compartir una lección, un discipulado, y el discipulado de hoy se llama Lo que somos como misión. Y como ya dije, si tú no eres de Misión Cristiana del Calvario, tal vez de alguna otra misión o todavía no perteneces al cuerpo de Cristo, hoy la enseñanza que vamos a compartir se llama Lo que somos como misión. Así que hoy podrás tú saber quién es Misión Cristiana del Calvario. Amén. Cómo está organizada Misión Cristiana del Calvario, quiénes conforman Misión Cristiana del Calvario. Creo que hay muchas misiones que el Señor ha establecido en la tierra y me gozo mucho de que nosotros pertenezcamos también a una, y esa es Misión Cristiana del Calvario. Y pues hoy vamos a compartir a las personas tanto que ya nos conocen o dentro de Misión Cristiana del Calvario, como a las personas que no son de la misión, amén, para que puedan saber qué es Misión Cristiana del Calvario. Amén. Amén. Así que quisiera, hermano Leonel, que nos pueda leer por favor las 3 primeras preguntas que tenemos acá. Amén. La primera dice, ¿cuál sería el origen de nuestra misión? Amén. En el transcurso de la enseñanza vamos a estar resolviendo todas las respuestas, ¿verdad? Así es. La número 2 dice, ¿quién inició la misión y qué proceso ha llevado? Amén. Y la número 3 dice, ¿qué creemos y hacia dónde vamos? Amén. Estas son las 3 preguntas a reflexionar, ¿verdad? En el transcurso de la enseñanza vamos a estar aclarando dudas, cómo se originó, ¿verdad? Amén. Y hacia dónde Misión Cristiana nos va a proyectar. Así Amén. es. Y qué buenas estas 3 preguntas, porque estas 3 preguntas nos introducen a lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Amén. Por ejemplo, me llama la atención una de ellas y dice, ¿cuál sería el origen de nuestra misión? Hay muchas personas que no conocen el origen de Misión Cristiana del Calvario. Amén. O el proceso en el que el Señor ha llevado a Misión Cristiana del Calvario. O también, ¿verdad? La última pregunta que dice, ¿qué creemos y hacia dónde vamos? Sin duda alguna, hoy el Señor nos va a bendecir a través de nuestra lección. Así que vamos a abrir hoy las Escrituras y vamos a leer en Mateo capítulo 16 y versículo 18. ¿Nos lo puede leer, por favor, amén, hermano Leonel? Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Quiero leerla ahora en versión Reina Valera. En versión Reina Valera dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Esa última parte que nos habla este versículo es precisamente lo que hemos estado viendo que el Señor ha estado haciendo con Misión Cristiana del Calvario. Dice esa última parte, la vuelvo a leer. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablemos un momento de la situación que está viviendo no solo Guatemala, sino todo el mundo. Estamos ahora ante un virus que ha afectado el mundo entero, una pandemia, como se le ha llamado, porque es algo que sin precedentes, es algo que se ha salido humanamente, hablemos así, humanamente se ha salido de control. Y ninguno de los gobiernos saben qué hacer para detener esta situación. Pero aún en medio de todo esto vemos cómo el cumplimiento de la palabra lo estamos viendo nosotros con nuestros ojos y lo estamos experimentando. Porque vuelvo a decir esta última parte. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos nosotros a una misión que a pesar de lo que está sucediendo no se ha detenido. Una misión que ha continuado creciendo, una misión que ha continuado estableciendo el reino de Dios en todas partes del mundo. He tenido conocimiento, Leonel, de muchas congregaciones o muchas iglesias, como le llamamos, que han detenido su proceso de discipulado, han detenido su proceso de adiestramiento o los servicios que se hacían, porque pues en los distintos países ordenaron que el cierre de los templos. Por ejemplo, acá en Guatemala,
No sé de qué país tú nos estás viendo, pero en Guatemala se han cerrado los templos y todavía no hay una fecha, no hay un tiempo que nosotros sepamos que vamos a poder abrir de nuevo los templos. Pero Misión Cristiana El Calvario, tanto en Guatemala como en otros países, no se ha detenido. Ha continuado expandiéndose, ha continuado estableciendo el reino de Dios. Estaba viendo el otro día en las noticias de algunos pastores y otros líderes religiosos hablando respecto a esta situación y su disconformidad o su desacuerdo con los gobiernos por haber cerrado las puertas de las iglesias y hasta a veces insultando a los presidentes o a las autoridades porque no les permiten abrir los templos. Y cuando yo veo esto me sorprendo, porque veo a una iglesia que aún no ha entendido que no se trata de 4 paredes, no se trata de templos, sino que la iglesia somos nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, y que dice la palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Veo una promesa del Señor que a pesar de que esta situación está abarcando el mundo entero, pero las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Veo una iglesia fortalecida, una iglesia llena de la gloria del Señor, a una iglesia manifestando la expresión total de Cristo, llevando su palabra a través de Facebook, llevando su palabra a través de YouTube, de las distintas herramientas que nosotros tenemos, pero vemos hoy en día una iglesia que no se ha paralizado. Amén. Una iglesia que por el contrario, al suceder esto, se expandió aún más. Y como decía una vez el apóstol Abraham, en lugar de que se hayan cerrado o más bien se cerraron los templos, pero se abrió una iglesia en cada hogar, en cada lugar. Sí, nos gozamos bastante, ¿verdad? Porque Dios me dio la oportunidad de administrar los tesoros de la congregación, de una parte, ¿verdad? En lo que es construcción. Y me glorifico y hablo con muchos amigos que tengo y les digo yo, hoy que yo llevo ese control, le doy gracias a Dios porque me doy cuenta que hay muchas personas que posiblemente a pesar de sus circunstancias no son adineradas, pero son fieles con el Señor, ¿verdad? Así es. Y eso lo motiva a uno pues a seguir sembrando en la obra de Dios. Como he aprendido y he sacado mis propias conclusiones, ¿verdad? Que somos nosotros los que arrebatamos esa bendición, ¿verdad? Amén. Porque hay congregaciones que posiblemente, les digo yo, parecen personas del cocode que solo le piden a las personas inconversas. Y aquí en Misión Cristiana del Calvario nosotros hemos aprendido que nosotros somos los que tenemos que sembrar en el reino de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces es una bendición. Le comentaba que hablaba hace días con un padre que es amigo de la familia y me decía él, mire, yo tengo casi 40 familias que estoy ayudando. En la conversación yo le decía, mire padre, excelente lo que está haciendo, pero a nosotros en nuestra misión se nos ha enseñado de que somos nosotros los que tenemos que aportar para la obra de Dios. Así es. Y a través de esa aportación nosotros somos bendecidos. Pero hay personas definitivamente que se acostumbran a que usted los esté manteniendo. Entonces esas personas nunca van a salir de la profundidad donde están metidas, ¿verdad? Más sin embargo, cuando nosotros arrebatamos el reino de Dios con nuestras siembras, nuestras primicias, Dios nos bendice, ¿verdad? Y nos multiplica. Amén. Entonces es algo maravilloso que mi persona ha experimentado en la vida, ¿verdad? Y como les digo yo, estoy orgulloso de Misión Cristiana al Calvario porque tiene una estructura muy bonita. Tenemos a nuestro apóstol Abraham Castillo, ¿verdad? Que Amén. Es la máxima autoridad de la congregación. Entonces, de ahí viene todo lo bueno, porque antes me preguntaba yo, ¿por qué el pastor sabe tanto? ¿De dónde? Pero cuando empecé a entrar, me di cuenta que había alguien arriba conectado Amén. Con el Señor, ¿verdad? Así es. Por medio del Espíritu Santo, Él nos ha guiado y nos ha llevado a una experiencia personal, ha transformado familias completas, ¿verdad? Amén. Entonces eso es una gran bendición poder ser parte de esta misión. Amén. Amén. Y es que Misión Cristiana del Calvario es una misión, como usted lo dice, con una organización
es una organización, digamos así, pero tiene orden. Exacto. Y me maravillo de que en la misión hemos aprendido a respetar el orden establecido por el Señor. Amén. No un orden establecido Por un ser humano. por un ser humano, digamos así, no un orden establecido por el apóstol Abraham Castillo o por cada pastor en cada congregación, no, un orden establecido por el Señor, porque hemos visto al Señor en las Escrituras y el Señor ahí nos ha mostrado su diseño, nos ha mostrado su propósito y nos ha mostrado cuál es el papel de la iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia es la protagonista en medio de todo esto. Amén. Me llamó la atención lo que usted nos comentaba, que platicaba con esta persona y le comentaba de que reciben ayuda de otras personas para ayudar a las familias dentro de la iglesia. Exacto. Y es que este ha sido un problema para la iglesia, que la iglesia, en lugar de ella ser la proveedora, en lugar de ser ella la bendecida, en lugar de ser la iglesia ¿cómo podemos decir así? No solo la administradora, sino la multiplicadora también. Amén. Vemos nosotros a una iglesia que siempre está pidiendo la ayuda, digamos, de los impíos, de la gente que está afuera. Exacto. Y la iglesia se ha proyectado al mundo como una iglesia pobre, como una iglesia muy carente, no solamente de economía, sino de todo. De todo. Y el mundo, ¿cómo ha visto a la iglesia? Ha visto a una iglesia que cuando el mundo la ve, lo que hace es darle limosnas. Lo que hace es, dice, mejor ayudemos los pobrecitos, es una iglesia. Exacto. Y es que aún una vez, hace tiempo recuerdo que le comentaba a los hermanos que aún cuando vamos a comprar algo que vamos a utilizar dentro de la iglesia o la congregación, de qué manera llegamos nosotros, por ejemplo, con el de la ferretería, ¿verdad? Exacto. Mire, me puede dar el precio del block, a cómo lo tiene, y le dice, bueno, pues está así el precio. Ah, mire, y a cómo me lo da, es que viera que es para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos proyectando nosotros al mundo? Le estamos proyectando a una iglesia pobre, pidiendo que le den más barato porque es una iglesia. O sea, en otras palabras, el mundo nos ve con lástima. Exacto. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no es esa su verdadera naturaleza, no es esa su expresión. Y yo quiero hacer un llamado, ¿verdad?, a todas las personas que formamos el cuerpo de Cristo, que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, a que salgamos de ese error, a que salgamos de esa trampa de Satanás y empecemos a ser nosotros los protagonistas y que dejemos de esperar a que el mundo nos dé, sino que seamos nosotros de donde abunda y sobreabundan las riquezas del Señor. Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Como usted decía, en Misión Cristiana El Calvario, ¿quién provee? ¿Quién siembra? La misma iglesia. Así es. La misma iglesia siembra, la iglesia dice, yo voy a sembrar esto, yo ofrendo esto otro. Es la misma iglesia. ¿Quién es la bendecida entonces? Es la iglesia. Amén. Cuando el impío ofrenda, cuando el impío siembra, el bendecido es el impío y la iglesia sigue pobre. Pero cuando es la iglesia la que ofrenda, cuando es la iglesia la que siembra, la bendecida es la iglesia. Porque ¿quién va a cosechar el fruto de la siembra? El que sembró. Así es. Y si fue la iglesia la que sembró, pues ella es la que va a recibir el fruto. Así que yo te hago el llamado para que tú seas un proveedor en el reino de Dios, para que tú seas un hacedor en el reino de Dios y que no esperes a que la ayuda va a llegar de los impíos o de las personas que con grandes posibilidades económicas, y que dejemos de andar pidiendo, ¿verdad?, que sientan compasión de nosotros, sino que verdaderamente expresemos lo que somos en el Señor Jesucristo. Amén. Si no es eso lo que has estado haciendo, has estado equivocado y has estado rebajando el reino de Dios. Has estado rebajando la imagen del Señor Jesucristo, porque no fue eso lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Amén. Nosotros vemos a un Jesús no pobre, vemos a un Jesús bendecido, vemos a un Jesús lleno de toda la gloria del Padre y que nunca tuvo carencia de nada. Por el contrario, cuando uno ve la Escritura encuentra la revelación total, y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos experimentar. Así es. Amén. Qué bueno es eso que usted nos estaba comentando, pero queremos continuar hoy. Como dijimos hace un momento, es lo que somos como misión. Amén. Y esto es lo que estamos viviendo como Misión Cristiana El Calvario, un tiempo glorioso. Pero quiero leerles una parte acá que dice inicio. Las iglesias Misión Cristiana El Calvario están bajo cobertura de Misión Cristiana El Calvario.
entidad que agrupa cientos de iglesias dentro y fuera del país. Esta entidad inició como iglesia en el año de 1947 con el misionero canadiense Norman Parish, estableciendo la primera iglesia del Calvario en la zona 9 de la ciudad capital de Guatemala, frente a lo que se conocía como la línea del tren. Bueno, en ese tiempo yo todavía no había nacido y creo que usted tampoco, ¿verdad? Amén. Pero qué interesante es nosotros conocer los inicios de la iglesia. Exacto. Nos damos cuenta, ¿verdad? Y meditaba en este párrafo de la enseñanza, ¿verdad? Cómo un canadiense vino a sembrar esta semilla acá a Guatemala, ¿verdad? Y ahora pues nosotros estar recibiendo todos esos frutos, ¿verdad? Sí. Él tuvo la iniciativa de abrir este templo, ¿verdad? Y qué maravilloso, ¿verdad? Que personas de otra parte del mundo, ¿verdad? Haya venido y haya tenido esa iniciativa de empezar con esta misión, ¿verdad? Que ahora nosotros somos los beneficiados, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos recibiendo esta alimentación constante, ¿verdad? Y pues no sé si vive o muere, ¿verdad? Pero fue un instrumento, que Dios usó, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios y lo bendecimos donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Amén. Y también me llama la atención que dice que la Iglesia Misión Cristiana del Calvario está bajo cobertura de Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad? Así o sea, es una iglesia que ha crecido, que se ha desarrollado y que, como lo acabamos de leer, tiene cientos de iglesias, no solamente en Guatemala, sino que en muchos países. Así es. Por ejemplo, mencionemos algunos países donde hay Misión Cristiana del Calvario. Hay en Estados Unidos, Colombia, en Colombia, Perú, en Perú, México, Europa, ¿verdad? Europa ya hay algunas. Hay Misión Cristiana del Calvario. Varios estados de Estados Unidos, ¿verdad? Es algo importante. Tenemos el conocimiento de que mi familia emigró hacia Estados Unidos, pero allá se reencontraron con una Misión Cristiana al Calvario y siguieron en la misma línea, ¿verdad? Siguieron congregándose. Exacto, y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Porque ya estamos conectados, ya hemos entendido cómo Misión Cristiana enseña y educa, ¿verdad? Porque esa es la misión, educar, dice, educar bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y en nuestro país vecino también, Belice, que también tiene Misión Cristiana del Calvario. Amén. Belice es un país en el que también el Señor permitió que se estableciera Misión Cristiana del Calvario, y yo estuve en los primeros servicios que se hicieron ahí en Belice. Recuerdo cuando yo vivía en Melchor de Mencos y el que era mi pastor, Moisés Q, él me enviaba a Belice y yo iba a Belice a predicar, y era un grupo de comunión familiar, todavía era pequeño. Ya de ahí el Señor permitió que se pudiera hacer un pequeño templo, un hermano que se llama Mateo Yaxcal, me parece que es su apellido, y él permitió que se pudiera hacer ahí en su terreno, y pues se construyó. Ahora cuando uno va a ver Misión Cristiana del Calvario en Belice, es una misión grande, es una iglesia muy grande, se ha integrado una gran cantidad de personas, y es una de las, digamos así, es una iglesia que yo vi nacer y vi crecer en Belice. Y de esta manera el Señor ha hecho en muchos países establecer el reino de Dios a través de Misión Cristiana el Calvario. Y dice que la primera iglesia, el Calvario, fue en la zona 9 de la ciudad capital de Guatemala. Amén. Léanos por favor los cambios que hemos tenido. En el año de 1956, su hijo Norman Parish Jr. fue nombrado superintendente de la misión, debido a que ya se habían abierto algunas iglesias, de las cuales podemos mencionar San Benito Petén, Puerto de Iztapa y otras. Amén. San Benito Petén. Qué barbaridad, ¿verdad? San Benito es una de las primeras iglesias, ¿verdad? Donde está nuestro querido apóstol Salvador, ¿verdad? Así es. Que es la cobertura de este departamento, ¿verdad? Y ahora entendemos por qué.
Sí. Desde ese tiempo, me imagino yo que desde ese tiempo está el apóstol Salvador. Yo tuve la oportunidad, no tenía noción hace muchos años, andaba todavía en el mundial, como dicen, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de irme a sentar una noche. Y en ese tiempo estaba muchachón, ¿verdad? Todavía. Y era una iglesia concurrida con muchas personas. Le estoy hablando de unos 20 años aproximadamente. Pero qué bendición, ¿verdad? Que aquí en Petén tenemos una de las primeras iglesias que estas personas fundaron a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Sí, y como el Señor, ¿verdad? Aquí ya nos habla de su hijo Norman Pavis Jr. Exacto. Y dice, fue nombrado superintendente de la misión debido a que ya se habían abierto algunas iglesias, ya no solamente en la ciudad capital, sino ahora ya en Petén. Ahora también ya Puerto de Iztapa. En Puerto de Iztapa, ¿verdad? Es otra de las iglesias que se abrió. Y también nos habla la enseñanza, bueno, la enseñanza nos va mostrando cómo el Señor fue estableciendo su obra, fue estableciendo su reino en distintas partes, vuelvo a decir, no solo de Guatemala, sino fuera de Guatemala, en el extranjero. Así es. Fue creciendo todo esto. Una vez me llamó la atención, nos contaba una hermana de México, cómo comenzó una iglesia ahí en México. Y dice ella de que comenzaron bajo un arbolito de almendro. Dice de que allí llegó un hermano de Misión Cristiana en Calvario y le dijo que quería predicar la palabra a ella y a su familia. Dice que comenzaron ahí bajo ese almendrito. Luego ya se agregó otra familia y fue creciendo y ahora ya es una iglesia grande en México y no es la única. Hay bastantes iglesias Misión Cristiana del Calvario en México. Pero ¿cómo han sido los cambios a los que el Señor nos ha ido sometiendo? A veces las personas no entendemos que Dios nuestro Padre es un Dios de cambios. Amén. No que Él cambia, no es que Él cambie, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, ¿verdad? Exacto. Él no tiene mutaciones, no tiene cambios, pero sí somete a su iglesia a sus cambios, porque es necesario que la iglesia sea llevada de gloria en gloria. Amén. Que esta iglesia pueda experimentar distintas fases, distintas etapas, para que lo vayamos contemplando, ¿verdad? Y seamos transformados también nosotros de esa manera. Ahora nos dice acá, avivamiento. El 14 de agosto de 1963, la misión experimentó uno de los grandes avivamientos de Guatemala que hasta la fecha ha producido frutos, siendo ellos el derramamiento del Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas, sanidades, liberaciones de espíritus inmundos, milagros, etc. Amén. ¿Y sabe qué es lo glorioso de esto, Leonel? Es que el avivamiento continúa. Amén. No fue que, digamos, hablemos de, hubo un avivamiento en aquel tiempo, ¿verdad? Y ya nos quedamos en aquel tiempo. Exacto. En 1963, cuando fue el avivamiento, ¿no? El avivamiento ha continuado para Misión Cristiana del Calvario. Aún hoy lo estamos experimentando. Como estamos diciendo, la Escritura dice, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque estamos viendo a una misión que permanece en el avivamiento. Amén. Sí, y nos damos cuenta, ¿verdad?, que somos una iglesia joven que va madurando, va de proceso en proceso, ¿verdad? Amén. Donde Dios está expresándose, está glorificando a través de sus siervos, ¿verdad? De todos nosotros, los que Él nos ha dado esa oportunidad. Antes yo posiblemente no entendía, pero cuando se me delegó el primer grupo de comunión familiar, fui entendiendo lo importante. Instruí a otras personas, pero realmente Dios me estaba instruyendo a mí, ¿verdad? Con ese grupo yo pude agarrar un poco de más formalidad, un poco de más interés de estudiar. Entonces se abrió más su entendimiento. Exacto, mis sentidos fueron abiertos y pude entender y pude comprender muchas cosas. A veces tengo muchos amigos de diversas congregaciones, católicos, testigos, y a veces llegamos a conversaciones y yo no discuto, solo los escucho, pero llegamos a tocar temas y les digo yo, ¿para qué vamos a hablar tanto? Si la verdad, le digo yo, nosotros no estamos por un rótulo. La propia batalla es carne-espíritu, ¿verdad?
la guerra es con nuestra propia carne, ¿verdad? Entonces me dice, tenés razón, me dice mi amigo, me dejaste convencido. Claro, le digo, ¿para qué vamos a estar discutiendo? Endereza tu vida y pedirle a Dios, porque Él es el único que va a irte puliendo poco a poco, ¿verdad? Yo le doy gloria a Dios porque Él me ha ido transformando, ¿verdad? Amén. Y he ido aprendiendo a través de muchas enseñanzas donde nos deleitamos, nos gozamos realmente. Y le he comentado cuando hemos tenido la oportunidad de estar en los congresos y le digo, qué bonita enseñanza dio el apóstol, dio el profeta Ronnie, el profeta Bigotón, le digo yo, el profeta César, ¿verdad? Como estas personas nos explican y nos hacen entender poco a poco partes de la Biblia. Entonces me gozo y hablo con muchas personas de dónde y qué recibimos realmente nosotros. Es la palabra de Dios. Nos vamos a las Escrituras y no se están inventando nada. Todo es verdad, ¿verdad? Entonces así es como nosotros, los hijos de Dios y Misión Cristiana al Calvario, la Nueva Unión, va creciendo. Vamos siendo transformados y nos damos cuenta que hasta en los pequeños, ¿verdad? Jovencitas han estado entendiendo a través de esta línea de este set de grabación. Me gozo, ¿verdad? Como Iracema, como otros jovencitos están transmitiendo. Y yo no me sentía inseguro de lo que iba a hacer ahora, pero decía, bueno, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de dominio propio, ¿verdad? Sí, de poder. Y de poder. Entonces, todo lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Sí, y como usted nos dice, ¿verdad? Misión Cristiana del Calvario es una misión que se ha pegado a la verdad del Señor Jesucristo. No es una misión que haya agarrado y haya tomado, digamos así, que se haya reunido, ¿verdad? Digamos, la plataforma apostólica y hayan acordado esta va a ser nuestra doctrina. Exacto. Sino que vemos a una misión que se apegó totalmente a la revelación de la palabra, sin que allí tuviera que ver la opinión humana o el yo quiero o yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que veo una misión que se apegó a lo que el Señor dice. Nuestra doctrina no es una doctrina humana, sino que es una doctrina que está apegada a la verdad del Señor, o más bien dicho, ¿verdad? Nuestra doctrina como Misión Cristiana del Calvario es hacer todo lo que al Señor le agrada. Agradar al Señor absolutamente en todas las cosas. Amén. Y eso es lo que me encanta en Misión Cristiana del Calvario. Tomamos las Escrituras y vamos a la palabra. Y el Señor hablando a través de la palabra. Y cuando encontramos un pensamiento humano en nosotros, pero inmediatamente viene el Señor y nos corrige y nos ubica y nos ha hecho entender que no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que usted piensa, no se trata de lo que ambos queremos, sino que se trata de hacer la voluntad del Señor. Amén. Se trata de agradar el corazón del Padre. Y en ese gozo es en el que ha entrado Misión Cristiana del Calvario. El Señor Jesús entró en el gozo de Dios nuestro Padre. No había cosa que llenara tanto el corazón de gozo, el corazón de Jesús, que hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Amén. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Qué es comida? Comida, tan solo mencionamos comida e inmediatamente se llenan nuestros pensamientos de cosas sabrosas, lo que nos gusta comer. Por ejemplo, si menciona comida, ¿qué platillo le viene a la mente? Camarones. Camarones. ¿Por qué? Porque le encantan los camarones. Amén. Ahora, cuando usted come camarones, no agarra los camarones y empieza usted ahí, tengo que comérmelos. Y así con cara de desagrado, no, usted se los come emocionado, se deleita. Por eso Jesús comparó hacer la voluntad de nuestro Padre con la comida, porque es algo en lo que la iglesia debe deleitarse, es algo en lo que la iglesia debe hallar complacencia. Amén. Porque ese es el sustento de la iglesia. Misión Cristiana del Calvario ha visto la voluntad del Padre como su sustento. Amén. Ha visto la voluntad del Padre como su alimento, en el cual se deleita, en el cual goza, el cual disfruta. No es hacer la voluntad del Señor, no estoy de acuerdo, pero la tengo que hacer. No,
es una misión que lo ha comprendido y por lo tanto sus pensamientos son los pensamientos del Señor. O más bien dicho, los pensamientos del Señor son los pensamientos de Misión Cristiana del Calvario, y por eso es que la misión ha tenido cambios, ha tenido procesos, pero ha sido el mismo Señor el que la ha sometido a todo esto, porque ha hecho resplandecer su rostro sobre ella. Amén. Sobre Misión Cristiana del Calvario. Pero léanos por favor la preparación ministerial para que vayamos avanzando un poquito, porque si no, no nos van a alcanzar 2 horas. 2 horas. El 16 de agosto de 1965, el hermano Norman Parrish Jr. sintió del Señor abrir un instituto bíblico que sirviera de entrenamiento para los nuevos ministerios que el Señor estaba levantando. A ese centro de estudios se le llamó CEBEC, Centro de Entrenamiento Bíblico del Calvario, lugar donde el apóstol Abraham Castillo formó parte de esa preparación ministerial. Amén. Amén. Este instituto del que habla acá, sabe que ahora el Señor, aún en esto, nos ha llevado a una revelación mucho más grande de la que en aquel tiempo se tenía. Por eso es de que estamos hablando que el Señor nos va llevando por etapas, nos va llevando a través de cambios. Amén. Yo, por ejemplo, estuve estudiando en este instituto ya hace años, pero luego el Señor empezó a producir aún esos cambios dentro de esta misma situación. Y ahora, por ejemplo, en Misión Cristiana del Calvario tenemos adiestramiento. Y es un adiestramiento intenso. Amén. Es un adiestramiento en el que algunos hermanos me han comentado que cuando platican con personas de otras iglesias o con personas no de las iglesias, y les dicen, les preguntan sobre las enseñanzas, ¿verdad? Sí. Que cuánto tiempo van a durar, que cuántos años dura. Y los hermanos le dicen, no, si eso va a durar hasta que Cristo venga. Amén. Y lo maravilloso de eso es de que las enseñanzas no son siempre la misma, sino que el Señor ha dado tanta revelación que siempre hay algo nuevo del Señor para Misión Cristiana del Calvario. Así Entonces es. voy a esto, ¿verdad? Al instituto. Ahora veo yo que cualquier discípulo que en Misión Cristiana del Calvario está siendo adiestrado, ese discípulo es apto para establecer el reino de Dios. Amén. Ese discípulo tiene toda la capacidad para ir y pastorear una iglesia, para ir y establecer el reino de Dios, para ir y hacer todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado que nosotros hagamos. Me comentaba, por ejemplo, nuestro hermano César. Me contaba que platicando una vez con un amigo de otra congregación, y le decía él que tenía su adiestramiento. Y le dice él, ¿y cuánto tiempo dura tu adiestramiento? Entonces él le contó, ¿verdad? Y entonces él un poquito con duda, y le dice, ¿y cuánto tiempo más vas a estar recibiendo adiestramiento? Y le dice él, pues desde que yo estoy en Misión Cristiana del Calvario estoy siendo adiestrado y voy a continuar siendo adiestrado. No es de que dentro de 1 año, dentro de 2 años terminemos, sino que el Señor está preparando a la iglesia arduamente, está llevando a la iglesia a no detenerse. ¿Y por qué? Porque es una iglesia o es una misión que ha entendido su necesidad por el Señor. Amén. No es que, bueno, vamos a ser discipulados por 1 año y luego, ¿qué? Te damos un título y ya, terminaste tus estudios. No, es que el entrar al cuerpo de Cristo me introduce al todo del Señor. Amén. Y esta es la gloria de la iglesia, ¿verdad? Así es. El que la iglesia obtenga todo el conocimiento de Cristo. Son las herramientas que el Señor ha utilizado, ¿verdad? Y unas herramientas preciosas realmente, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos a entender, queremos más del Señor. Cada día queremos más. Entonces, como le digo, gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de formar parte de esta misión, ¿verdad? Y poder nutrirnos de la palabra, que es infinita y que nunca vamos a terminar de aprender, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que recibimos de Dios y el que Él nos quiere dar, ¿verdad? Para irnos puliendo hasta que lleguemos a la perfección, ¿verdad? O como dice la Escritura, ¿verdad? A la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Amén. Muy bien. También nos dice nuevo director de la misión. Debido a circunstancias muy personales, el hermano Norman Jr. dejó la misión, siendo guiado a abrir una nueva organización llamada Cristocentro. Esto sucedió en el año de 1979.
tomando la dirección de la obra el apóstol Abraham Castillo, quien hasta la fecha es el apóstol general de Misión Cristiana del Calvario. Anteriormente, el apóstol Abraham había pastoreado 3 iglesias, siendo ellas la Primero de Julio, Guatemala, la Democracia, Escuintla y Zacapa. Vemos nosotros que ahora el nuevo director de Misión Cristiana del Calvario es el apóstol Abraham Castillo, que es el apóstol que actualmente está dirigiendo Misión Cristiana del Calvario. Amén. Como decía hace un momento, no bajo sus métodos, no bajo sus ideas, sino un hombre dirigido por Dios nuestro Amén. Padre. Un hombre que hemos visto en él la gloria del Señor. Es un ministro del Señor, el cual nos ha modelado la imagen del Señor Jesucristo. Cuando estamos en los congresos y lo vemos enseñar, y como dice él, cuando termina el congreso nos quedamos sorprendidos y decimos nosotros, no creo que haya un congreso que pueda superar este. Y cuando estamos en el siguiente congreso decimos, pero este congreso estuvo todavía mejor que el anterior, pero es el Señor guiando al apóstol Abraham Castillo. Y no es que nosotros estemos equivocados al alabar a un hombre, pero sí el Señor nos ha enseñado a ver en el apóstol Abraham Castillo la imagen del Señor Jesucristo, la imagen del Señor, y por eso Él también recibe gloria. Así es. Por eso dice la palabra, Jesús dijo, ¿verdad? La gloria que me diste yo les he dado. Y esta es la gloria que el Señor le ha dado a Misión Cristiana del Calvario, pero también a este varón del Señor, a nuestro apóstol, el apóstol Abraham Castillo, porque ha sabido dirigir Misión Cristiana del Calvario bajo la voluntad del Señor. Amén. Y yo en los congresos he observado algo precioso, ¿verdad? Que él comparte, da su enseñanza, pero también recibe. Así es un punto muy excelente, ¿verdad? Amén. Porque cualquier otro evangelista enseña y se va a su cuarto. Amén. Él está pendiente de la obra de su padre, ¿verdad? Sí. Entonces es algo maravilloso, como le digo yo, él ha sido un modelo también para todos nosotros. Y es que la palabra nos dice, por ejemplo, en Génesis, cuando todo fue creado, dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. Vemos una supervisión. Exacto. Y cada vez que un día pasaba, decía, y vio Dios que era bueno. Y al final de toda la obra, dice la Escritura, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. O sea, hubo una constante supervisión, una constante evaluación. El apóstol Abraham Castillo ha visto el modelo. Amén. Y ha sabido seguir ese modelo. Así es. Y ha sabido dirigir, pero a través del modelo que le ha sido revelado, que es el Señor Jesucristo. Amén, así es. Entonces, por eso vemos a un apóstol que tanto él comparte como también cuando a él le toca ser edificado por los demás ministros, lo vemos también a él ahí sentado, ¿verdad? Pendiente, escuchando a un pastor, escuchando a un profeta, escuchando a un maestro, escuchando a un evangelista, escuchando a un apóstol. Amén. Y es que ese es el modelo que ha tenido Misión Cristiana del Calvario. Ese modelo en el cual la misión ha entendido que su equipamiento es importante. Así es. Y ha entendido de que debe aprender a oír, que deben ser prestos para oír. Y por eso es que el Señor se ha revelado de esta manera. Por eso es que el Señor nos ha enseñado tantas cosas. Pero hablemos un poquito más de nuestras autoridades. Amén. Y nos habla acá. Y dice, nuestras autoridades. Misión Cristiana del Calvario es dirigida juntamente con el apóstol Abraham Castillo por un cuerpo ministerial. En sus inicios en el año de 1956, a la directiva nacional se le llamó Comité Ejecutivo. Pero en el año de 1967, debido al énfasis ministerial que había tomado la obra, se le llamó cuerpo ministerial. El cuerpo ministerial es la autoridad espiritual, administrativa y ejecutiva de Misión Cristiana del Calvario. Está formado por los apóstoles o plataforma apostólica, profetas, evangelistas, pastores y maestros, seleccionados por el apóstol general. Los miembros del cuerpo ministerial cumplen la función de pastores de distrito. El cuerpo ministerial ejerce autoridad, dando cobertura, supervisando
y coordinando a los ministerios que han sido establecidos en cada distrito nacional e internacional. El cuerpo ministerial desarrolla la visión a través de los pastores de distrito y por su enfoque ministerial, su función es apostólica. Vemos nosotros que el apóstol Abraham no solamente es él el que trabaja en la misión, sino que hay un cuerpo ministerial. Este cuerpo ministerial está compuesto por apóstoles, por profetas, por evangelistas, por pastores, por maestros. Y es que esto lo dice la Escritura. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 y versículo 11 al 14 nos habla de esto. Y dice la Escritura en Efesios 4, 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Sabe que hay muchas misiones en las cuales las personas tienen la idea de que ya, por ejemplo, los apóstoles o los profetas ya no están funcionando, ya no existen. Pero yo no veo que la Escritura diga que hasta cierto tiempo existirían. Caducaron. Y que iban a caducar. No, la Escritura nos dice que nosotros somos edificados a través de estos ministerios, que somos edificados a través de los profetas, de los apóstoles, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Pero su propósito me llama la atención. Y dice que y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Doy gloria al Señor porque Misión Cristiana del Calvario reconoce los 5 ministerios. Amén. Reconoce que el Señor fue el que estableció a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que el Señor esté dirigiendo a una misión a través de lo que Él mismo estableció. Así es. Y vuelvo a decir, y que lo hace para perfeccionar a los santos. Estamos siendo perfeccionados, pero estamos siendo perfeccionados de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a lo que el Señor dijo. No es un invento humano. Estamos siendo nosotros dirigidos por el Señor. Amén. Otra cosa que es importante resaltar acá, Leonel, amén, es que también nos habla de que esta plataforma apostólica dice de que ella sirve también como pastores de distritos. Cada uno que forma la plataforma apostólica es un pastor de distrito. Ahora, ¿para qué sirven los pastores de distrito? Cada uno de ellos tiene, digamos, una región en Guatemala que está bajo su supervisión, bajo su cuidado, bajo su cobertura, y ellos se encargan de transmitir al resto de congregaciones, al resto de pastores y discípulos en general, la visión que está dando el Señor, o la visión que el Señor ha revelado. Dando, ¿cómo podemos decir? Las directrices que el Señor está dando a Misión Cristiana del Calvario. Entonces vemos una organización, un orden y una organización muy que perfectamente hecho, planificado, pero planificado por el mismo Señor. No por alguien más, sino el mismo Señor organizó, planificó y dijo que de esa manera debía hacerse, y por eso Misión Cristiana del Calvario lo hace de esta manera. Amén. Es algo maravilloso, importante, ¿verdad? Nos damos cuenta de la función del apóstol Salvador aquí en Petén, ¿verdad? Amén. Y nos damos cuenta también de que el apóstol lo toma en cuenta, ¿verdad? Ya nos ha compartido en los congresos, ¿verdad? Así y comentamos, le digo, pastor, ¿a usted cuándo le toca, verdad? Y le pregunto a veces, no, si me dan nervios, pero realmente, digo yo, de repente miramos al pastor Wellington también en los congresos. En los congresos, ¿verdad? Y Dios le ha dado la capacidad, pues, de guiar a un pueblo también, ¿verdad? Nos damos cuenta de que la historia de Misión Cristiana del Calvario, con cuántos discípulos usted empezó, y si ahora sumamos que llegamos a una cantidad de 200, ¿verdad? Es algo maravilloso, pues, en un lugar tan pequeño, donde son parcelamientos, ¿verdad? No es ni siquiera el tamaño de Mopán, pero no es ni siquiera una aldea. No, a Dios le plació edificar esta iglesia, y ahora nos maravillamos, y ahora a través de este medio, ¿verdad?,
podemos llegar a un montón de hogares más, ¿verdad? Sí. Hasta la otra parte del mundo, Europa, en todos esos lugares que nos van a poder observar, ¿verdad? Los bendecimos desde allá y los Amén. Invitamos, ¿verdad? De que hay un Dios poderoso que nos transforma y quiere, pues, que a pesar de todas las circunstancias de lo que empezamos hablando del COVID-19, ¿verdad? Nos ha servido de mucho a dedicarle más tiempo a nuestro Padre, a nuestra familia, ¿verdad? Amén. Que es lo más importante, a limitarnos, porque nos damos cuenta, yo me daba cuenta en mi propio trabajo, pues que si 6, 7 de la noche atendemos, la gente está llamando que quiere que le sirvamos a esa hora, pero cuando nosotros venimos y conocemos a Cristo, tenemos que establecer un horario, ¿verdad? De atención. Y ahora nos damos Porque cuenta. Ahora somos regidos por Dios. Exacto, ahora nos damos cuenta que toque de queda a las 4, ok, reunámonos familia, vamos a hacer esto y esto y esto. Hemos tenido más tiempo y hemos sido bendecidos. Amén. No ha faltado la provisión, ¿verdad? Y es que esta es la estrategia, o no sé cómo puedo decirlo, la herramienta que el Señor utilizó. Amén. Para llevar a su iglesia a una manifestación mayor, a un entendimiento mayor. Alguien puede pensar que el coronavirus es una trampa de Satanás y que está destruyendo al mundo, y etcétera, etcétera. Pero los que entendemos la visión de nuestro Padre, nos damos cuenta que nada se ha salido del control de Dios nuestro Padre. Así es. Que aún esta situación que se está viviendo a nivel mundial es para que el nombre del Señor sea glorificado. Es para que la iglesia sea glorificada. Es para que la iglesia salga de las 4 paredes. Es para que la iglesia pueda ser la portadora de la palabra del Señor y pueda llegar a lugares donde no había llegado. Si esto no hubiera sucedido, ¿cuántos de nosotros todavía estaríamos predicando solamente dentro de 4 paredes? Exacto. Y la palabra no llegaría a otros países, no llegaría a otros lugares. Seguiríamos anónimos en muchas partes, ¿verdad? Sí, y todas las iglesias, ¿verdad? Hay iglesias que se han quedado paralizadas, completamente paralizadas, ¿verdad? Y les va a tocar que activar, si esto sigue, les va a tocar que activar, ¿verdad? Porque si no, no están nutriendo a su pueblo, a sus discípulos, ¿verdad? Están careciendo de la palabra, aunque algunos dicen nos estamos organizando de 10 en 10. Les digo, qué bonito, qué excelente, ¿verdad? Nosotros, Misión Cristiana al Calvario, no ha parado. Así es. Gloria a Dios por eso. Tenemos el servicio en cada hogar, ¿verdad? Y hemos sido beneficiados, ¿verdad? Y a través de estos mensajes, pues seguimos creciendo y nuestros hijos siguen creciendo también. Así es. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Y bueno, concluimos ahora leyendo quiénes son. Apóstoles: Abraham Castillo, Salvador Obregón, Pedro Maquín, Rodolfo Canaví, Carlos Navas, Alfonso Chum, Ronald Castillo, Saturnino Ramos, Noé Castillo, David Castellanos. No son los únicos apóstoles, porque el Señor ha venido levantando más apóstoles en Misión Cristiana del Calvario, así que ahora son muchos más de los que acabo de leer acá, Amén. ¿verdad? Esto fue escrito hace un tiempo, pero ahora el Señor ha hecho multiplicar también los ministerios. Profetas: César del Cid y Ronnie Pineda, que vuelvo a decir, no son los únicos, hay más dentro de Misión Cristiana del Calvario. Evangelistas, Juan Noriega. Pastores maestros: Walter González, Carlos de León, Abel Morales, Rodolfo Milián Cheu, Moisés Méndez, y pastores: Esteban Aguilar y Moisés Q. Varios de los apóstoles también cumplen una función profética. Amén. Y como dije, no son los únicos. El Señor ha dado una gran riqueza a Misión Cristiana del Calvario. Y el Señor ha sembrado su semilla, pero también ha multiplicado su semilla. Nosotros somos esa multiplicación que el Señor ha dado. Así que nos gozamos mucho de haber podido compartir contigo lo que somos como Misión Cristiana del Calvario. Amén. Nos gozamos mucho de pertenecer a Misión Cristiana del Calvario, porque ha sido el Señor glorificándose dentro de la misión, bendiciendo nuestras vidas. Y qué bueno es que ahora tengamos más conocimiento de lo que somos como Misión Cristiana del Calvario. Hermano Leonel, quisiera que usted nos despidiera y nos pudiera dar unas palabras para despedirnos y luego oramos. Mi amado hermano, por este medio yo te invito que te conviertas a Dios, que le sirvas a Dios, porque nosotros mismos vamos a ser los beneficiados del amor y vamos a experimentar aquí mismo en este planeta
todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Así que te hago ese llamado, donde quiera que te encuentres, que te arrepientas y que puedas servirle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar entonces y Amén. vamos a dar gracias al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, Amén. te damos gracias, Señor, Sí, por la Señor. palabra que nos has dado Amén. en esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Señor. Tú nos fortalecerás, Señor. Gloria Gracias, a ti, Dios Padre. mío, como dice tu palabra, nosotros bendecimos Amén. a nuestro apóstol, a nuestros profetas, Señor. a nuestros pastores, Señor, Sí, Señor. a todos los A Misión hermanos Cristiana del Calvario. de esta congregación, Señor, a los Amén. camarógrafos, Señor, a los Así es, maquillistas, Padre. Dios mío, nosotros los bendecimos, Señor, Amén, y en tu a todos nombre, los Padre. pacientes que están en los hospitales, Señor, Gloria que a seas ti, Padre. tú, Dios mío, el que los levante, Señor, Así es, porque Señor. tú eres el doctor, el Seas tú sanador por glorificándote en sus excelencia, vidas, Dios Padre. mío. Te damos gracias, Señor, Amén. a nuestras Gloria a ti, familias, Señor. Dios mío. Gracias, Padre. Así es, Señor. Gracias, Señor. Bendecido y glorificado seas tú, Señor. Amén.